¿vale? O un registro en el que se detallan pues todos los salarios y todas las deducciones que tiene un trabajador, ¿vale? Durante pues un periodo determinado de tiempo. Por lo general es un mes, ¿vale? Siempre. El propósito, pues el propósito principal es proporcionarle un desglose claro y que sea transparente, ¿vale? De todos los pagos que ha recibido ese empleado por el trabajo que ha tenido en ese mes, así como las deducciones que ha realizado en los conceptos como es el impuesto, en este caso, la seguridad social, ¿vale? En una nómina básica, pues debe incluir los datos que tiene el empleado, ¿vale? En este caso sería pues su nombre completo, el puesto y el cargo que desempeña, ¿vale? También el departamento o el área del trabajo. También debe incluir pues el periodo de pago, sobre todo la fecha de inicio y la fecha de término del periodo de pago. Luego, los conceptos de pago, pues el salario base o el sueldo y las horas extras que tenga, los bonos o comisiones si aplica a esa empresa. Luego también tienen que venir las deducciones, ¿vale? Que en este caso sería el ISR, que eso es el impuesto sobre la renta, ¿vale? Y la cuota de los obreros patronales para el Instituto de la Seguridad Social, ¿vale? También el total a pagar, que sería el salario neto después de las deducciones y también esa fecha que se realiza el pago. También debe incluir la información de la empresa, ¿vale? Sería el nombre o la razón social de la empresa, el domicilio fiscal de la empresa, ¿vale? Esos son los datos que tiene que incluir una nómina básica. Pues mira, la diferencia entre el salario bruto y el salario neto radica sobre todo en las deducciones que se aplican al salario de un trabajador, ¿vale? El salario bruto en sí es el salario total que acuerda el empleado y el empleador antes de aplicarse cualquier deducción, ¿vale? En esto se incluirían el sueldo base junto con las horas extras. Y el salario neto es el salario que finalmente recibe el trabajador después de haberse aplicado pues todas las deducciones y todas las retenciones correspondientes, ¿vale? Esas deducciones pueden incluirse, como hemos dicho antes, el impuesto sobre la renta, las cuotas obrero patronales al Instituto Nacional de la Seguridad Social, aportaciones de fondos de ahorro, préstamos, pensiones alimenticias, ¿vale? Y otros descuentos que puedan ser autorizados. Entonces, el salario neto es el monto que el trabajador recibe en su cuenta bancaria o en efectivo, dependiendo cómo lo tengan establecido. Pues las retenciones de nómina son aquellas cantidades que se deducen del salario bruto, ¿vale? Lo que hemos hablado en la pregunta anterior, de un trabajador para cumplir con todas las obligaciones fiscales y con la seguridad social. Entonces, esas retenciones incluyen pues todos los impuestos, las cuotas de la seguridad social y otras deducciones que se hayan autorizado, ¿vale? Entonces, te voy a explicar un poco, como me preguntas ahí, cómo se calcula, ¿vale? El impuesto sobre la renta, que es el que hemos hablado antes, el ISR, ese impuesto se calcula con base en una tabla progresiva de todas las tarifas proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, ¿vale? Luego, la cuota obrero patronal al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, se calcula sobre el salario base del trabajador y puede variar según la categoría de riesgo, sobre todo, que tenga la empresa y del salario del trabajador. Y por último, otras deducciones pues, pueden incluir descuentos por préstamos otorgados por la empresa, las pensiones alimenticias, las cuotas sindicales, ¿vale? Entre otros. Y bueno, en cuanto a las obligaciones que tiene un empleador, vale, pues estas obligaciones, ¿vale? Se centran en garantizar una protección y sobre todo el bienestar también de los trabajadores mediante el cumplimiento de unas aportaciones y registros correspondientes ante las instituciones de la seguridad social, principalmente el INS, ¿vale? Algunas de las obligaciones para la inscripción pues son eso, la inscripción al INS, el pago de las cuotas obreros patronales, la utilización de todos los datos, la entrega de los avisos y los documentos, ¿vale? También entraría como una obligación, la entrega de toda la documentación, el cumplimiento de
de las obligaciones fiscales, las prevenciones de riesgo que tiene en el trabajo, y también como obligación estaría la atención a todos los requerimientos y todas las auditorías. Anteriormente las hemos explicado, pero un poco así por encima, ¿vale? Cuando estábamos hablando de las retenciones en la nómina, ¿vale? Entonces, el cálculo de las cuotas obrero-patronales para la seguridad social se realiza tomando en cuenta diversos elementos como son el salario del trabajador, la categoría, como bien hemos dicho antes, del riesgo en la empresa y las tasas que ha establecido el Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿vale? Entonces, los componentes más básicos sería el salario del trabajador, que se toma como referencia el salario base de cotización del trabajador, que incluye pues el sueldo, las gratificaciones, las percepciones, los habituales y los permanentes, ¿vale? En este caso serían dos diferentes, y las prestaciones en especie que se otorgan por toda la prestación del servicio. Luego estaría la tasa de cotización, en el que el Instituto Nacional de Seguridad Social pues establece diferentes tasas de cotización para las empresas que varían según la categoría de riesgo que tiene el trabajador, el tipo de seguro que se cubre, ya sea por enfermedades o la maternidad, ¿vale? Invalidez o, por ejemplo, también el retiro de la persona en cuanto a la vejez. Entonces, estas tasas se aplican sobre el salario base de la cotización del trabajador. La forma del cálculo, pues para determinar esta cuota, se haría la cuota obrero patronal, ¿vale? Es el salario base de la cotización por la tasa de cotización que te aplique la empresa. Luego también esta cuota se divide en dos partes. Estaría por un lado la aportación de la empresa y la aportación del trabajador. Entonces, la empresa retiene la parte correspondiente al trabajador y realiza pues su propia aportación, ¿vale? Así más para que lo entiendan más detallado.